COPE Fuerteventura, la mañana. Hablamos ahora de los talleres para aprender en familia que se impulsan en el marco de las terceras jornadas de ciencias de la computación, dirigidas a introducir a los estudiantes de forma temprana en estas ciencias, fomentar habilidades de resolución de problemas, la lógica y la creatividad. Hablamos de todo ello con Raiko León, responsable del Aula Infantil de Innovación Inteligente, Aula 3i. Buenos días, Raiko. Muy buenos días, tía. Bueno, todo suena así como muy futurista, ¿no? Cuéntanos primero este Aula 3i, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de eso se trata, de preparar a nuestros chicos para el futuro. El Aula 3i es un proyecto de la Consejería de Innovación del Cabildo de Fuerteventura y lo que promueve es precisamente que los chicos conozcan y tengan esa visión de salidas profesionales en los áreas STEM que se llaman, que son ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte. El arte porque es importante para la creatividad y para todas esas profesiones, ya que no sabemos, se estima que en torno al 50-60% de los chicos que están entrando hoy el día al colegio, no solamente es que no sepamos dónde van a trabajar, sino que van a trabajar en profesiones que aún no se han creado. Uh-huh. Entonces, es fascinante, pero también da un poquito como de miedo, ¿no? Puede dar Acostumbrados, vértigo. Claro, como a tener, bueno, nuestros padres, ¿no? Que tenían un puesto de trabajo fijo toda la vida. A nosotros nos han tocado, bueno, pues tener que bailar de otra manera y tener que buscarnos más la vida. Pero, claro, darles una educación a nuestros hijos ante ese futuro tan incierto también resulta Bueno, por eso tenemos que prepararlos para que el día de mañana tengan esa flexibilidad y esa capacidad para adaptarse. Y la evolución tecnológica y la evolución de la sociedad de la información va tan rápido que tenemos que estar atentos a que puedan adaptarse a cualquier novedad que aparezca en el mercado, claro. Y normalmente, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Cómo desarrollan su actividad dentro de ese Aula 3i? Pues hay muchas líneas de actuación, desde proyectos para promover cambios de metodología dentro de los propios centros escolares, a través de proyectos para que se trabaje cada vez de una forma más abierta, para que la ciencia y la tecnología no se convierta en algo árido y áspero, que sea difícil, que los chicos muchas veces tienen ese concepto de que las matemáticas son difíciles, de que la ciencia no es difícil, y todo lo contrario, cuando lo asociamos a la realidad y los chicos vemos que trabajan de una forma muy natural y que pueden experimentar y tocar, y al final las matemáticas es cuantificar la realidad. Entonces, bueno, en todas esas líneas de trabajo pues se promueven, también promovemos las tecnologías como la programación y todas las ciencias de la computación, que precisamente estas jornadas que tenemos ahora, en las que aprender a programar, aprender a cómo funcionan los dispositivos que tenemos a mano, para que no solamente seamos consumidores de tecnología, sino que también veamos las oportunidades que ofrecen toda la tecnología por dentro, ¿no? Y eso pues hace que los chicos se estructuren, tengan una capacidad de análisis, tengan una creatividad, una capacidad para optimizar recursos. Son muchísimas las áreas, porque no es que vayan a trabajar todos como programadores, pero sí deben tener idea de cómo piensan las máquinas, de cómo funcionan todos los dispositivos que tenemos, porque eso les va a facilitar de muchas maneras la forma en la que se relacionan con ellos, ¿no? Entonces, pues ahí estamos en el Aula 3i planteando todas esas actividades para que la ciencia y la tecnología no se convierta en obstáculos, y esa revolución que viene, pues no se convierta en obstáculos, sino en oportunidades. La verdad que con ese planteamiento hace que resulte bastante más fascinante de lo que a priori parece. ¿A qué edades va dirigida este aula? Bueno, pues nosotros creemos que cuanto antes empiece, mejor. ¿Pero de qué edades estamos hablando? Pues nosotros tenemos actividades desde en primaria, pues segundo y tercero de primaria ya comenzamos a introducir toda la parte más tecnológica, pero la parte de ciencias, yo he estado en aulas de infantil experimentando o han participado en las ferias de ciencias, esas ferias de ciencias que organizamos en el Parque Tecnológico, y ver a niños de 4 y 5 años cómo van tocando distintos materiales y los ponen a flotar en líquidos de distintas densidades, y unos se quedan flotando arriba, otros se quedan a mitad y otros llegan hasta el fondo, y otros llegan hasta el fondo. Bueno, pues efectivamente a lo mejor no van a saber con 4 o 5 años el principio de Arquímedes, pero sí van a aprender que hay distintas densidades, que hay distintas formas de tocar, y que todos esos materiales que ellos van probando pues tienen distintas características, y se le va fomentando la curiosidad por descubrir qué es lo que está pasando en el mundo que les rodea. Entonces, bueno, pues no hay ninguna edad, es pronto.
¿Cuánto tiempo llevan operando ustedes? Bueno, pues ya llevamos 5 años Ujú, que el aula arrancó, cada vez ha ido abriendo más líneas. Bueno, pues también tenemos una línea Maker en la que se habla de toda ujú, la electrónica y todos los procesos de fabricación a través de esos espacios, todo el mundo, el movimiento Maker que tiene que ver ujú. con los arduinos, la electrónica, la fabricación casera, ¿no? Todo ese mundillo de, mm, que tiene ese puntito de friki, que De hazlo tú entendiendo, mismo, ¿no? No claro, seas consumidor, claro, simplemente hazlo tú también mismo puedes y crearlo, ten lo puedes hacer curiosidad tú. por esos aparatos que tienes en tu mano Ujú, y es verdad que es más fácil comprarlo y lo tienes directamente hecho, pero cuando uno consigue a tener el esfuerzo y de realizar su propio proyecto, llega a la satisfacción personal ujú. final que yo creo que ayuda muchísimo pues, a cultivar tu paciencia, a tener esa historia de eliminar la frustración y de poder desarrollar las cosas pues, Ujú. con tranquilidad y el orgullo después de haberlo hecho por ti mismo. Y hay algo también que subyace, ¿no? Ese cambio de mentalidad también de alguna forma empoderar a la persona para que se vea que es capaz de hacer las cosas también, ¿no? Claro, Dentro de la educación también es un pilar muchas fundamental. veces tenemos asociado el mundo de la emprendeduría desde un punto de vista económico y desde el Ujú. punto de vista empresarial. Y no tanto de Y, evolución personal quizá, Y, ¿no? y Y yo de... creo que es muy difícil pedirle a una sociedad o a unos jóvenes que los tenemos eh, sin capacidad de maniobra y sin responsabilidades, pues pedirles después que afronten su proyecto personal de vida o que afronten Ujú, su proyecto empresarial de vida. ujú. Entonces yo creo que las metodologías en las que ellos son más autosuficientes y asumen responsabilidades y asumen esos riesgos, pues van dirigidas a eso, a crear esa autoconfianza en la que lo que ideo soy capaz de materializarlo y soy capaz de llevarlo a cabo. Entonces, bueno, pues aunque estén relacionados con la tecnología y la ciencia, pues yo creo que también tiene una parte personal muy importante. Ujú. Más cosas. Estos talleres, vamos a hablar de ellos. Creo que teníamos jueves y viernes en el Parque Tecnológico. ¿Qué hay que Sí. hacer para apuntarse? Sí, Cuéntenos. mire, ya son las terceras jornadas de ciencias de la computación en las que se promueven, como decía, pues bueno, todo el pensamiento computacional, todo Ujú, el mundo de la robótica, todo el mundo de los videojuegos, bueno, pues ese mundillo que me parece muy interesante y que ofrece muchísimas oportunidades, desde programadores ujú, a diseñadores gráficos, bueno, bueno, es un mundo que parece que está asociado solamente al entretenimiento por parte de ujú. los chicos, que solamente es entretenimiento y nada más lejos de la realidad. Por eso tenemos expertos que nos vienen desde la Universidad de La Laguna y desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sus facultades de informática, bueno, pues que van a poder dar charlas a los chicos sobre, pues bueno, desde las profesiones del futuro para que sepan qué líneas profesionales van a poder Ujú, desarrollarse y qué potencial hay dentro de aquí a unos años. También estará el parque tecnológico que les expondrá, bueno, pues el proyecto Geo Innovation para que vean ujú, que aunque vivamos en una isla, la tecnología y la revolución de las comunicaciones nos permiten desarrollar desde un sitio tan pequeño, ujú, exportar para el resto del mundo de una forma eficiente. Entonces es importante que cuando los ujú. chicos se planteen sus líneas profesionales, pues conozcan las posibilidades que tienen Sobre y todo también poner el valor en el conocimiento, ¿no? sin Que duda es al final la, también. la industria del conocimiento en general, Europa y por supuesto una isla como Fuerteventura, si queremos diversificar nuestra economía, pues tiene Ujú, que pasar por la industria del conocimiento y es importante que lo cultivemos desde pequeños, porque si no, como decíamos antes, ya cuando tú has cerrado, has tenido unos estudios, ya tienes como un proyecto de vida definido. Cambiar desde ahí es mucho más difícil. Sin embargo, los chicos pues son los que están teniendo esas oportunidades y son los que están en los momentos de decisión, pues ahí es donde tenemos que alimentar esa iniciativa y alimentar toda esa creatividad para que vayan al mundo moderno que se les viene y que nosotros creo que nos cuesta llegar a imaginarnos, así que ujú. Nos cuesta también a veces, bueno, entender que los niños tienen otro contexto social y que también, por ejemplo, son algunas de las herramientas para cultivar esta innovación, esta creatividad. También el uso de los videojuegos, algo que despierta realmente bastante controversia. sí, Aquí le hablo un poco como madre, qué complicado es establecer límites,
para que, bueno, pues no se dejen ir y estén horas y horas, ¿no? Claro, ¿Son buenos, son malos? ¿Qué beneficios reportan? bueno, pues además de las 2 jornadas en horario de mañana, en el que el jueves tendremos a los chicos en edades desde sexto, Ujú. quinto, sexto de primaria y primero y segundo de la ESO, y la jornada del viernes ya tendremos a los chicos más de tercero, cuarto, bachillerato y formación profesional. Bueno, en esas 2 jornadas divididas por niveles, por así decirlo, tendremos más de 12 centros escolares ya concertadas sus visitas. Ujú, Para todo esto que estábamos hablando de padres, tenemos la jornada del jueves por la tarde de ujú. 5 a 7. Aprender en familia, que se... Aprender en familia. Y ahí vamos Ujú, a poder tener talleres, como decía, con toda esta gente que nos viene desde las universidades de Las ujú, Palmas y la Universidad de La Laguna, para que los chicos puedan probar la tecnología, pero a la vez con unas charlas para padres. Porque ujú, nos parece importante que los padres conozcan eh, otra visión de los ujú. videojuegos y no solamente esa que La vemos. adicción, ¿no? Que tanto miedo nos da, Claro, porque al hombre, final cuando vemos a un niño que tiene 5 o 6 años y está enganchado a una máquina y no se mueve y puede estar perfectamente 24 horas del día sentado frente a la pantalla sin relacionarse con nadie, esto la verdad, en una mentalidad más arcaica asusta un poco. hombre, la adicción no es buena. Desde Ujú, ese momento en que el chico no pueda disfrutar de otras actividades al aire libre, no se relacione con el resto de sus compañeros y no tenga otro tipo de actividades pues deportivas y de bueno y de todo ujú. tipo, como musicales, artísticas y demás. Bueno, si le impide desarrollar eso, es evidentemente que no es Raiko, pero positivo. vemos, por ejemplo, otras sociedades mucho más avanzadas en estos temas como la innovación. Me refiero, por ejemplo, a la sociedad de Japón, ¿no? Que ves muchísimos adolescentes con problemas, mucha gente muy solitaria. Están inventando incluso robots para ir acompañados cuando van de compras o cuando van a la calle. Y es una realidad que también existe. Entonces, Claro, entiendo que estamos a años luz. Entiendo que estamos a años luz. Pero claro, cuando bueno, ves eso ahí, no creo que tengamos que compararnos en ese sentido, a qué distancia estamos, porque igual en breve estamos ahí, igual no. Yo creo que nuestra sociedad es mucho más rica, mucho más ¿no? social Mucho más alegre y tiene también, más y tiene recursos, más afecto. mucho mayor contacto Ujú, entre los que la componemos. Pero sí es verdad que por eso, pues por ese motivo no debemos demonizar a los videojuegos, porque ujú, sí es verdad que los chicos que practican los videojuegos pues tienen una capacidad de análisis, una capacidad de gestión de recursos, que tienen muchas características ujú, positivas que han ido creándose. Las chicas, porque realmente las que vienen son mujeres, nos comentan que en los videojuegos ellas tratan hasta temas de género, ujú. ¿no? A través de los videojuegos. O sea que no podemos demonizarlo, como decía, sino Ujú, ver una oportunidad, ¿no? Bueno, ujú. pues si eso es un elemento motivacional para los chicos, pues vamos a aprovechar Ese canal que se esa abre, ¿no? De ventana de alguna comunicación forma. con ellos y de Ujú, llegarles y aprovecharlo para inculcarles también esos valores. ujú. Por supuesto, en las medidas correctas, ¿no? Cualquier tipo de actividad que te absorba tanta cantidad de tu tiempo, pues evidentemente no es positiva. Pero sí hay una parte que tenemos que poner en valor y que tenemos que saber capaces de poner en equilibrio Ujú. para que los chicos se puedan enriquecer con todo ese tema. Raiko, ¿qué hay que hacer para inscribirse? Mira, pues en esas jornadas pues pueden enviarnos un email a info@aula3i o recibir la información en la página aula3i.com info@loterhip.com, perdón, y ahí van a recibir más información enviándonos un email. Los que quieran confirmar su plaza, aún Ujú. así yo creo que hay plazas más que suficientes, porque si alguien a última hora, pues el jueves por la tarde ve que tiene disponible y De que puede 5 a 7 acercarse, hemos de dicho, 5 a ¿verdad? 7 Que era el en el taller. Parque Tecnológico, que por Ujú. supuesto se involucra, Y tampoco hay y límite de edad. Han hablado del resto de las jornadas que sí están un poco dirigidas a no escolares de serán. ciertos cursos, pero en esta jornada de familias Sí, está las abierto. de mañana estarán dirigidas, bueno, pues a los niveles ya Ujú, están preparadas, pero por la tarde tendremos pues distintas actividades en las que los chicos se podrán ir enganchando a una u otra según les apetezca. Pues ujú, es que hay desde talleres de criptografía a talleres de robótica en la que empiezas a tener un primer contacto con cómo programar y ujú. cómo entender esa forma que tienen la tecnología de hablar, ¿no? De cómo los podemos programar para que respondan, porque al final son herramientas que obedecen a lo que un programador ideó, Ha pensado. ha pensado Ujú. para que desarrolle su comportamiento. Bueno, pues en todas estas temáticas, pues es lo que vamos a poder disfrutar en estas 2 jornadas arriba en el Parque Bueno, pues Tecnológico. ese parque tecnológico
que va abriéndose a la sociedad también para, bueno, pues seguir metiendo un poquito, ¿no? Y concienciando de la necesidad de introducir la innovación en nuestras vidas. Ya no es una cuestión solo empresarial o es una cuestión, sino que es una cuestión mucho más global, ¿no? Y también a la hora de innovar en la educación, en la formación, para que nuestros niños y niñas pues tengan una mente mucho más abierta y puedan ser flexibles ante lo que viene, incluso para inventarse un puesto de trabajo. Por supuesto, para inventarse un puesto de trabajo, para adaptarse, y ya no solamente en eso, cualquier puesto de trabajo y en nuestra vida diaria estamos relacionados con la tecnología. Desde, bueno, es que cualquier, la sanidad... Ya no se nos ocurre ningún ámbito en el que no haya tecnología, ¿no? Es muy complicado. Pero vamos, desde el mundo del derecho y las cuestiones más, por así decirlo, de letras, lo que antes se denominaba esas profesiones de letras, bueno, pues están invadidas por la tecnología. Al mundo sanitario es que cada vez más utilizan la tecnología y conocer y protegernos de ese uso. Por ejemplo, tenemos también, la Agencia Canaria de Innovación y Sociedad de la Información ha desarrollado una experiencia piloto en Fuerteventura en el que hacían un concurso de hackers, ¿no? En el que se les iban planteando retos para que ellos fueran analizando y siendo capaces, pues de jugar con todos esos retos y esas barreras que se les iban poniendo a la hora de resolver esos problemas. Y en estas jornadas también se desarrolla esa final en el que el IES Vigán y el IES Puerto Rosario son los dos finalistas. Van a tener ese reto final en el que se programará el ganador de esta primera experiencia y los tendremos allí pues resolviendo y batallando porque hay mucho talento, porque yo creo que tenemos que confiar en ellos y saber que tenemos unos chicos muy espabilados y que aunque nosotros veamos que a veces parece que están ahí sin saber bien lo que quieren, cuando descubren una afición o descubren algo que les motiva de verdad, que despierte la pasión, ¿no? Que despierte su pasión. De repente hay un cambio grande. Por supuesto, y ahí es cuando tenemos que estar los demás padres, sociedad, desde todas las instituciones, pues para alimentarlo y para desarrollar todo ese potencial, porque creemos que, bueno, personalmente creo que vivimos en una sociedad tremendamente rica y que nuestros chicos están realmente preparados y con muy buenas capacidades. Pues ese mensaje totalmente positivo de Raico León, responsable del Aula Infantil de Innovación Inteligente, Aula 3i. Un placer hablar contigo una vez más, Raico. Últimamente te vemos, como estás vinculado a asociaciones, a folclore, a innovación, a tantos temas. Es un placer hablar contigo siempre. Te tenemos como recurso casi, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo al contrario, agradecerles a ustedes que nos permitan, acercar un poco la ciencia también, y dar difusión, ¿no? de todos estos temas que creemos que son muy interesantes, que son necesarios y que cada vez nos tenemos que plantear más encima de la mesa, apostar de una forma cada vez más seria por ellos, así que muchísimas gracias por ayudarnos a difundir. Bueno, pues ahí esas jornadas de ciencia y computación, jueves por la tarde, las familias también, para quien tenga dudas, pueden ir a despejarlas, a conocer un poco más, a informarse, a saber, bueno, pues quizá también unas pautas para la hora de permitir a los niños y las niñas, ¿no?, el manejo de sobre todo esos videojuegos que son los que nos asustan un poquito más, quitarles el miedo y reconocer también las bondades que tienen en la formación. Aprovechar ese canal de comunicación. Me quedo con ese mensaje. Raico, gracias. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Buen día.